Hola de nuevo y bienvenidos otra vez a mi canal. Con este video cerramos el tema de propagación de la onda plano uniforme en un medio disipativo. En videos anteriores hemos logrado determinar cuál es el campo eléctrico y el campo magnético que cumplen con las ecuaciones de Maxwell en un medio disipativo. Simplemente para recordarlo, en la parte superior de la pantalla tienen la solución de campo eléctrico fasorial y en la parte de abajo de la pantalla tienen la solución de campo eléctrico instantáneo. Lo mismo para el campo magnético, tenemos en la parte superior la solución en su forma fasorial, mientras que en la parte de abajo de la pantalla tenemos la solución para el campo magnético de forma instantánea. En el proceso de encontrar estos campos eléctrico y magnético, definimos nuestra impedancia intrínseca del medio como una cantidad compleja que tiene unidades de ohms y que relaciona el campo eléctrico justamente con el campo magnético en este medio disipativo. Habíamos simbolizado esta impedancia intrínseca con la letra griega eta. A partir de las expresiones encontradas de campo eléctrico y campo magnético en el medio disipativo, vamos ahora a resaltar algunas conclusiones. La primera es que conforme se propaga la onda en la dirección Z, y les recuerdo que esta dirección es una selección completamente arbitraria, el mismo comportamiento se exhibe no importa la dirección en que se propague la onda, pero en este caso que hemos elegido la dirección Z como dirección de propagación, debido al factor E a la menos alfa Z, la amplitud de la onda a partir de su valor inicial va a empezar a atenuarse conforme avanza en la dirección Z. Y recordemos que hemos supuesto una dirección de avance en el sentido positivo de la coordenada Z. De modo que conforme va avanzando en la dirección Z, la amplitud de la onda decae exponencialmente. Habíamos mencionado ya que la constante de atenuación o coeficiente de atenuación alfa es justamente lo que me indica qué tan rápido se atenúa la onda conforme avanza en el medio disipativo. Entre mayor sea la constante de atenuación, más rápido se atenúa la onda, y entre menor, pues más lento se atenúa la onda. Usualmente esta constante de atenuación está en unidades de Nepers por metro. Sin embargo, para consideraciones prácticas es usual encontrarse con la constante de atenuación en unidades de decibeles o decibelios por metro, o simplemente dBs por metro. ¿Cuál es el factor de conversión? Lo pueden observar en la parte inferior de la pantalla en azul. Un Neper equivale a 20 veces el logaritmo en base 10 de la base de los logaritmos naturales, de E. Esto es igual a 8.686, de modo que un Neper equivale a 8.686 dBs. Por lo tanto, si ustedes tienen la atenuación en Nepers por metro, lo único que tienen que hacer es multiplicar esta atenuación por 8.686 dBs y ya tendrán la atenuación en decibeles por metro. Noten por favor que esta primera conclusión es muy importante porque significa que en un medio con pérdidas, en un dieléctrico disipativo, el campo puede propagarse hasta una cierta distancia antes de hacerse cero, es decir, antes de que el factor E a la menos alfa Z sea tan pequeño que la amplitud básicamente se vuelve imperceptible y prácticamente el campo deja de existir. Esto es importante tenerlo en mente porque la onda electromagnética no se va a propagar por una distancia indefinida, sino que empieza a propagarse con una cierta amplitud, con una cierta intensidad de campo, la cual disminuye y disminuye exponencialmente con la distancia. El tener en cuenta que la disminución es exponencial también es importante, porque significa que no se va a comportar de una manera lineal. Es decir, si yo me alejo el doble de una fuente de radiación electromagnética, la atenuación no es la mitad. La relación no es lineal, es exponencial, la atenuación. Eso significa que con relativamente poca distancia, la onda se atenúa bastante. Como vamos a ver, este fenómeno de atenuación es extremadamente intenso en buenos conductores. La conclusión número 2 la obtenemos al recordar qué es la impedancia intrínseca del medio. Recordemos que la impedancia intrínseca del medio, que simbolizamos con la letra eta, tiene magnitud
y tiene ángulo. El ángulo lo llamamos teta sub eta. Y ese ángulo se manifiesta en un desfase que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético. Así es que debido a este ángulo de la impedancia intrínseca, una conclusión importante es que el campo eléctrico siempre adelanta al campo magnético por un ángulo de teta sub eta, ya sea radianes o grados. Depende de la unidad de ángulo que ustedes estén utilizando. Pero el punto importante es que el campo eléctrico siempre adelanta al campo magnético y no por cualquier cantidad, por el ángulo teta sub eta. Una tercera conclusión es la que viene de comparar la contribución de la densidad de corriente de conducción en el medio con la contribución de la densidad de corriente de desplazamiento en un medio. Recordemos que de acuerdo a la primera ecuación de Maxwell que ustedes tienen en verde en la parte derecha de sus pantallas, el rotacional del campo magnético es igual a la suma de la densidad de corriente de conducción más la densidad de corriente de desplazamiento. ¿En qué tipo de material estas densidades de corriente son parecidas o es dominante una sobre la otra? Bueno, para hacer la comparación, podemos recordar que la densidad de corriente de conducción es sigma veces el campo eléctrico, mientras que la densidad de corriente de desplazamiento es j omega epsilon veces ese mismo campo eléctrico. Si nosotros hacemos la razón de magnitud de densidad de corriente de conducción entre magnitud de densidad de corriente de desplazamiento, como está en la parte superior izquierda de sus pantallas, entonces vemos que se cancela la magnitud del campo eléctrico y simplemente queda la razón conductividad entre frecuencia por permitividad. Tomando en cuenta entonces que el rotacional del campo magnético tiene una parte real, que es la densidad de corriente de conducción, y una parte imaginaria, que es la densidad de corriente de desplazamiento, podemos ver esta comparación de manera gráfica en un plano complejo, que es lo que ustedes tienen en la parte inferior de sus pantallas. En el lado izquierdo es un caso genérico que simplemente ilustra el punto en el plano complejo que me representa el rotacional del fasor de campo magnético, y como pueden ver tiene las dos contribuciones antes mencionadas. Sobre el eje real tenemos a la densidad de corriente de conducción, sigma por el campo eléctrico, y en el eje imaginario positivo tenemos la contribución de la densidad de corriente de desplazamiento, J por omega epsilon por la intensidad de campo eléctrico. Ahora supongamos los dos casos extremos que nos interesan en el ámbito de este curso. ¿Qué sucede cuando yo tengo un buen dieléctrico? Es decir, cuando tengo un material que me impide el flujo de electrones, el flujo de carga eléctrica, y por lo tanto aísla bien la corriente eléctrica. ¿Será que ya una onda electromagnética no se puede propagar en un medio así? Bueno, sabemos que sí se puede propagar, gracias a la densidad de corriente de desplazamiento. De hecho, como ustedes pueden ver en la parte inferior derecha, el rotacional de la intensidad de campo magnético tiene una componente mayoritariamente debida a la densidad de corriente de desplazamiento y tal vez una pequeña parte de densidad de corriente de conducción. Y entonces el ángulo entre el eje imaginario y el rotacional del campo magnético es prácticamente cero. Vamos a llamar este ángulo teta. Lo tienen ustedes señalado en verde ahí mismo en el gráfico. Entonces cuando ese ángulo es aproximadamente cero, estamos hablando de que el medio es un buen dieléctrico. Es decir, la propagación electromagnética se explica de manera dominante gracias a la densidad de corriente de desplazamiento, o en términos temporales gracias a la derivada o tasa de cambio del campo eléctrico. Entonces observen que yo no puedo tener propagación electromagnética en un buen dieléctrico en condiciones estáticas, porque la densidad de corriente de desplazamiento en condiciones estáticas es cero y únicamente tengo la posibilidad de obtener una densidad de corriente de conducción, la cual en un buen dieléctrico debería ser cercana a cero. Entonces, recapitulando, en el caso de un buen dieléctrico, yo tengo que el rotacional del campo magnético es diferente de cero gracias a la densidad de corriente de desplazamiento mayoritariamente. Eso no significa que la densidad de corriente de conducción
es estrictamente cero, ya que un dieléctrico, por bueno que sea, si no es un dieléctrico perfecto, tendré algunas corrientes de fuga y por lo tanto una pequeña componente de densidad de corriente de conducción. Si por otro lado nos vamos al otro extremo, es decir, cuando yo tengo un buen conductor, en un buen conductor el ángulo θ es casi pi medios, casi 90 grados. Y eso significa que el mecanismo dominante ahora es la conducción eléctrica, es el desplazamiento de carga, es la densidad de corriente de conducción. Mientras que la densidad de corriente de desplazamiento se vuelve poco relevante. Este comportamiento me ayuda entonces a caracterizar los materiales como buenos dieléctricos o como buenos conductores utilizando lo que se llama la tangente de pérdida, que simplemente es aplicar el teorema de Pitágoras a nuestro rotacional de magnitud de campo magnético. Es claro que la tangente de θ es igual a sigma entre omega epsilon. Ahora, cuando esta tangente de pérdida es baja, eso significa que la razón sigma entre omega epsilon también es pequeña, o en otras palabras, que sigma es mucho menor que omega epsilon. Ese es el caso entonces de un buen dieléctrico. Al contrario, si la tangente de pérdida es alta, eso significaría entonces también que la razón sigma entre omega epsilon es alta, o en otras palabras, que sigma es mucho mayor que omega epsilon, y eso caracterizaría a un buen conductor. Es normal que ustedes en manuales de materiales que se utilizan en electromagnetismo, por ejemplo en el apéndice de sus libros de texto o en algún manual de ingeniería eléctrica, encuentren tablas con la tangente de pérdidas de diferentes materiales. Una cuarta conclusión que podemos obtener es la relación que existe entre el ángulo de la impedancia intrínseca y el ángulo de la tangente de pérdidas, es decir, la relación que existe entre θ sub eta y θ. Tiene que existir esta relación puesto que tanto la tangente de pérdidas como la impedancia intrínseca son formas diferentes de caracterizar lo mismo, es decir, las propiedades del material en el cual se está desplazando la onda electromagnética. Para encontrar esta relación que existe entre el ángulo de la impedancia intrínseca, θ sub eta, y el ángulo de la tangente de pérdidas, θ, lo que podemos hacer es separar la impedancia intrínseca en parte real y parte imaginaria. Ahora, como la definición de impedancia intrínseca, que ustedes recordarán del video pasado, y si no, por favor, vayan a recuperar esa definición, involucraba una raíz cuadrada, la cual es un poco incómoda de trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado la definición de impedancia intrínseca del medio y vamos a trabajarla elevada al cuadrado. Eso es lo que ustedes tienen en la primera línea de cálculo, que está en azul en la parte media superior de sus pantallas. Ahí tenemos separada la parte real y la parte imaginaria del cuadrado de la impedancia característica. En el segundo renglón de cálculo, y ustedes pueden verificar ese resultado muy fácilmente con un poquito de álgebra, tenemos del lado izquierdo la magnitud del cuadrado de la impedancia característica y del lado derecho el ángulo del cuadrado de la impedancia característica. Vean que el ángulo del cuadrado de la impedancia característica es exactamente lo mismo que el ángulo de la tangente de pérdida. Ahora, ustedes recuerdan perfectamente que cuando yo expreso un número complejo como la impedancia intrínseca en forma polar, es decir, con magnitud y ángulo, si yo lo que tengo es una expresión elevada al cuadrado, eso es lo mismo que multiplicar por 2 el ángulo de ese número complejo en forma polar. Por lo tanto, es muy fácil mostrar el último renglón que aparece en sus pantallas, que la tangente de 2 veces el ángulo de la impedancia característica es igual a la tangente de pérdidas. ¿A qué conclusión nos lleva esa igualdad? Nos lleva a la conclusión de que el ángulo de tangente de pérdidas es igual al doble del ángulo de la impedancia característica del medio. Así es que con esta relación podemos observar que para poder explicar cómo es un medio, si es un buen conductor o un buen dieléctrico, o lo que hay en medio de eso, entonces ya tenemos dos herramientas. Por un lado tenemos la impedancia intrínseca del medio y por otro lado tenemos la tangente de pérdidas.
y además existe una relación entre ellas. Ahora bien, existe todavía una tercera forma de caracterizar un medio como buen dieléctrico, como buen conductor o lo que existe en medio de esos dos extremos, y es lo que se llama una permitividad compleja. Esto requiere un poquito de marco histórico. Tradicionalmente a los físicos les gusta mucho la simetría y siempre buscan conseguir esta simetría. De hecho, históricamente es una buena señal cuando se obtienen modelos que son simétricos. Esto no siempre es cierto, no necesariamente es cierto, pero es bastante frecuente. De hecho, en otros temas tan variados como por ejemplo la teoría de cuerdas, se buscan fenómenos como la supersimetría o la simetría y cosas por el estilo. Bueno, pues las ecuaciones de Maxwell no se salvaron de este tipo de búsqueda de simetría. Y resulta que había una falta de simetría muy interesante entre las dos primeras ecuaciones de Maxwell. Y eso es que ustedes recordarán que la primera ecuación de Maxwell es una suma de densidades de corriente, mientras que la segunda ecuación de Maxwell tiene solamente un término. Bueno, resulta que si yo trabajo la definición de mis densidades de corriente en la primera ecuación de Maxwell, yo logro condensar esa suma en un solo término, pero el precio que pago es que el concepto de permitividad tengo que variarlo un poquito de cómo estoy acostumbrado a verlo. De hecho, en la primera línea de cálculo que tienen ustedes ahí, se encuentran la primera ecuación de Maxwell, el rotacional del campo magnético es igual a J sub S más J sub ds, densidad de corriente de conducción más densidad de corriente de desplazamiento. O en términos del campo eléctrico es lo mismo que decir sigma veces el campo eléctrico más J omega epsilon el campo eléctrico, donde este epsilon es la permitividad normal y clásica de cualquier material. Ahora observen que yo puedo sacar a factor común el campo eléctrico. Si hago eso, entonces me queda entre paréntesis sigma más J omega epsilon, todo eso multiplicando al campo eléctrico. Ahora, tratemos de acomodar ese segundo reglón de una forma similar a la segunda ecuación de Maxwell, que me quede J omega y multiplicado por algo más y luego el campo eléctrico. Bueno, si hago este intento de expresar esta ecuación de Maxwell de esa forma, entonces observo que lo logro introduciendo un pequeño concepto que llamamos permitividad compleja, que está encerrado ahí en la línea punteada anaranjada. Observen que esta permitividad compleja, por decirlo así, me generaliza el concepto de permitividad que antes estábamos acostumbrados a manejar. Y ahora entonces es un número complejo esta permitividad que tiene una parte real que llamamos epsilon prima y una parte imaginaria que llamamos epsilon 2 prima. Y la permitividad compleja es epsilon prima menos j epsilon 2 prima. Noten por favor lo que significa cada una de estas partes, la real y la imaginaria de la permitividad compleja. La parte real de la permitividad compleja no es ni más ni menos que la permitividad común y corriente a la que estábamos acostumbrados. Es decir, epsilon prima es igual a epsilon. Eso es el epsilon relativo por el epsilon del vacío, el que siempre manejamos desde los cursos más básicos de física. En cambio, el epsilon 2 prima, es decir, el negativo de la parte imaginaria de la permitividad compleja, es sigma entre omega. Si ustedes recuerdan, la tangente de pérdida la habíamos definido hace unos momentos como la razón entre sigma y omega epsilon. Bueno, esto lo obtengo cuando hago la razón entre epsilon 2 prima y epsilon prima. Así es que encontré una conexión entre la tangente de pérdida y la parte real y la parte imaginaria de la permitividad compleja. ¿Eso qué me dice? Eso lo único que me dice es que el concepto de una permitividad compleja es simplemente otra manera más de ver las características de un medio por el cual se desplaza una onda electromagnética. Repito, con el fin de simetrizar las dos primeras ecuaciones de Maxwell. De hecho, observen qué pasa con esas dos ecuaciones una vez que utilizo el concepto de permitividad compleja. En verde tenemos las ecuaciones como son originalmente
Y en anaranjado tenemos cómo queda el lado derecho de las dos primeras ecuaciones de Maxwell cuando utilizo el concepto de permitividad compleja. Y vean que quedan perfectamente simétricas. El operador imaginario por la frecuencia, por la permitividad o la permeabilidad y por una intensidad de campo. Es este el tipo de simetría que tanto gusta a algunas personas y que se logra con este concepto de permitividad compleja. Muy bien, esas son las 5 conclusiones que obtenemos de analizar el resultado de campo eléctrico y magnético que satisface las ecuaciones de Maxwell o la ecuación vectorial de Helmholtz, como quieran verlo, en un medio disipativo. Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en ver este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque ahora podemos tomar todas estas conclusiones y las ecuaciones para un medio disipativo y particularizarlas para un medio dieléctrico perfecto, para el vacío y para un buen conductor. Entonces, habiendo entendido bien estas ecuaciones que son más generales, las del medio disipativo, entender cómo se comporta el campo electromagnético en otros medios como un dieléctrico perfecto, el vacío o un buen conductor va a ser muchísimo más fácil. Así es que vale la pena el esfuerzo entender esta serie de 5 videos sobre el desplazamiento de una onda electromagnética en un medio con pérdidas.